Momento de cambiar de tema y vamos a comenzar con la primera mesa de invitados. Voy a saludar primero a Nico. Hola, buenas noches, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a presentarlos uno por uno. Gustavo Segre, un placer tenerte aquí. Igualmente. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gustavo es analista internacional, pero además es profesor de la Universidad Paulista. Hemos hablado con él sobre Lula hace un tiempo, así que gracias por estar aquí. Por Y también bienvenido Nicolás Trota, rector de la UMED. Bienvenido, gracias por estar. No, por favor, ustedes. Vamos a estar hablando, obviamente, sobre esta cuestión. Vamos a estar hablando sobre Brasil y sobre muchas de las implicancias que pueden haber tenido los últimos episodios, que lo tienen hoy a Lula detenido, que lo tienen a Lula preso hoy, respecto del futuro político, del futuro social de Brasil, de uno de los países más importantes de esta zona y de esta región. ¿Cómo sigue la película con Lula preso? Bueno, sigue desde el punto de vista electoral complicado para el Partido de los Trabajadores porque en función de la ley de la ficha limpia que el propio Lula promulga, él no podría ser candidato. Entonces se depara con una disyuntiva. Si presenta un candidato propio, que podría ser Fernando Haddad, que es el ex intendente de la ciudad de San Pablo, ex ministro, un muy buen ministro de Educación, dicho sea de paso, o se acompaña a algún otro candidato de otro partido. Y eso podría tener una implicancia en la cantidad de diputados y senadores que podrían llegar a elegirse. Recordemos que el 7 de octubre se cambia la totalidad de diputados y 2/3 partes de senadores. Claro. Le quiero preguntar a Nicolás su opinión respecto del estado de situación en términos electorales y después nos vamos a meter en la cuestión más política y judicial. Yo creo que analizar lo que es la injusta prisión de Lula da Silva implica también poner sobre la mesa el debate de que Brasil está viendo un estado de excepción, ¿no? La presidenta Dilma Rousseff fue destituida sin justa causa. Nosotros creemos que ahí se produjo un golpe parlamentario y que la segunda etapa de ese golpe parlamentario es la detención de Lula da Silva para intentar proscribir al mejor candidato y al candidato más popular que hoy tiene el Brasil, que es Lula, que en las encuestas más que duplica al que le sigue. Y el propio Partido de los Trabajadores hoy es la principal fuerza política según las encuestas en todo Brasil, ¿no? Que tiene un poco más de 20% de acompañamiento, cuando Brasil es un país que tiene una fuerte dispersión en cuanto a su oferta electoral, en cuanto a partidos, y ninguno llega al 2-3%. A propósito de Dilma, recién la mencionaba Nicolás, vamos a escuchar parte de lo que era su discurso cuando estuvo de visita hace horas nada más aquí en la República Argentina, a propósito de la presentación del libro de Lula en el contexto de la Feria del Libro, pero además con su presencia el día 1 de mayo en el acto de la CGT. La questão de Lula livre, eu gosto muito de explicar isto, porque Lula, eu sei quanto incomoda ele o julgamento e a sentença. Ele fica completamente indignado, mas é muito indignado, porque se lhe chamam de ladrão, porque ello não é por falta de prova, é porque sou inocente. Lula é inocente. Estão condenando uma pessoa por questões políticas. Bueno, allí estaba, fuerte lo de Dilma Rousseff. Ahora me voy a quedar con eso, se lo voy a preguntar a Gustavo y le abro el juego a Nico para seguir. ¿Lula es inocente? Mira, yo creo que hay que atender lo que la justicia dice. Y podemos especular, y entiendo la posición de Nico, por supuesto, sobre que esto se trata de un golpe a Dilma, que en realidad yo creo que fue una traición política más que un golpe, porque había elementos constitucionales para hacer el juicio político y por eso salió. Pero de cualquier manera, mi sensación en relación a Lula es que no podría ser una conspiración cuando vos estás hablando de un juez en primera instancia, que podemos interpretar que es subjetivo, tendencioso, no lo quiera Lula, que es Moro, sí. Pero además después 3 jueces por unanimidad en una apelación de la Cámara, lo que sería el Tribunal Regional Federal, dicen que no solamente Moro tiene razón, sino que además le aumentan la pena. Luego 5 jueces en la tercera instancia le niegan el habeas corpus, 6 jueces de la Corte le vuelven a negar el habeas corpus, y tenés 6 procesos penales más, que no tienen nada que ver con Moro. Entonces, ni con esta decisión de prisión. No, es otra cosa. Inclusive hoy la Corte Suprema, un ministro favorable a Lula, que se llama Díaz Toffoli, le negó la salida de ese proceso de Moro por parte de una quinta que tiene Lula, que él dice que no es de él. Entonces yo creo que hay que esperar. O sea, yo creo que la justicia funciona, porque si no estaríamos hablando de una conspiración cósmica contra Lula, y no se trata de eso. Yo ahí creo que hay un elemento importante. Digo, el propio fallo del juez Moro
habla de su convicción porque no hay pruebas contundentes. Hay una delación de una persona que reduce su pena a partir de la acusación a Lula da Silva. Y tengamos en cuenta que el fallo de Moro son 235 fojas, el expediente son más de 6.000 fojas, ¿no? Y que en tiempo récord, ¿no? Para lo que es la complejidad de la causa, la Cámara sostuvo el fallo de primera instancia. Yo no, y esto lo hablé en su momento con Celso Amorín, que fue canciller de Lula, ¿no? Y él me decía, yo no creo en las teorías conspirativas, pero son como las brujas, que existen, existen. Digo, acá claramente yo creo que estamos viviendo, ¿no? un estado de excepción, que las élites económicas han secuestrado la democracia en Brasil, y hoy el candidato, ¿no? Una persona inocente que tiene las posibilidades de recuperar, ¿no? La democracia, que la sociedad se pueda expresar y elegir a la posibilidad de que Brasil vuelva a estar en un camino de desarrollo con equidad, las élites le están impidiendo la posibilidad de ser candidato. Pero perdóname, Nicolás, ¿qué vas a decir si hay más sentencias contra Lula? No las hay. Si no hubiera. las hay, porque cuando hablamos de procesos, son procesos. Las denuncias no son condenas. Es correcto. ¿No? Entonces, yo creo en la presunción de inocencia de las personas, yo creo en el Estado de Derecho. Como creo eso, también creo que hay un juez parcial, ¿no? Como es Moro, que claramente está tratando de condenar a un hombre inocente. Pero hay 4 procesos que no están con Moro, son en Brasil. Pero no hay sentencia. No, está bien, pero podemos hablar. Cuando no venga hay la sentencia. Cuando venga la sentencia hay que analizarlo, okay. pero hoy todavía no hay bien, condena. Está bien, está bien. Uno no puede evitar trazar los paralelismos con el país vecino, ¿no? Y se encuentra con algunas similitudes y otras diferencias. Un gobierno actual totalmente falto de aprobación popular, como el actual de Michel Temer en Brasil, frente a un gobierno que fue vuelto a legitimar en las urnas en las últimas elecciones en Argentina. Un expresidente condenado por la dádiva de un departamento, y acá no podemos ni soñar con una declaración indagatoria como la gente, porque las indagatorias son escritos y todavía hay fechas de juicio, perdelaciones que van, que vienen y fueros en el medio. Y las medidas económicas adoptadas en ambos países, ahí sí puedes encontrar ciertas similitudes, pero acá querés aprobar una modificación al sistema de basura y te comes una movilización. ¿Hay una cuestión cultural o algo nos estamos perdiendo? Que en Brasil no existen movilizaciones masivas. O sea, acá nos imaginamos a Cristina presa y creo que estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo conversaba con Dilma Rousseff y le formulaba esta pregunta por una entrevista que estamos publicando estos días en Página 12, ¿no? Y Dilma me decía algo que es real, ¿no? Brasil es otra sociedad. Brasil es uno de los países, o el país que más tarde en su historia derogó la esclavitud, ¿no? Entrado el siglo XIX. ¿No? Brasil es un país, ¿no? que tiene una capacidad de tolerancia muy distinta a la de la Argentina. Pero Dilma también me decía, en Brasil los cambios se dan de forma explosiva, ¿no? Puede ser que haya un hecho político que implique fuertes movilizaciones sociales, parte por la pérdida de derechos que hoy está viendo Brasil, ¿no? Tengamos en cuenta, se llevó adelante una reforma laboral que implicó una fuerte flexibilización, con la excusa de generar empleo. Se presentaron los índices de desempleo, 13,1% de desempleo en Brasil. Brasil ha tenido en el mes de marzo, ¿no? la menor inversión por parte del Estado, me planteaba la presidenta electa Dilma Rousseff, más baja en los últimos 50 años en vinculación con su Producto Bruto Interno. Entonces, creo que se está viviendo un problema económico en el Brasil que hay que tenerlo en cuenta. Perdón, ¿no? Sí. Yo lo pregunto porque la otra chance, la única que se nos ocurre pensando desde la Argentina, es que por ahí las encuestas no son muy confiables, porque uno ve que las encuestas apoyan o aprueban y de golpe el termómetro de la calle no pareciera acompañar. Yo ojalá que las encuestas no sean confiables, porque a mí lo que me preocupa es que el segundo candidato de las encuestas es un ex capitán del ejército fascista como es Bolsonaro, que al momento de votar la injusta destitución de Dilma Rousseff lo hizo reivindicando al torturador que torturó a Dilma Rousseff en la década del 70. Entonces, ojalá que las encuestas estén equivocadas, no por los votos que tiene Lula, porque cuesta comprender que un 16% de la población brasilera, frente a esta crisis, busque una salida autoritaria como es Bolsonaro. Quiero claramente. preguntarle sobre ese punto a Gustavo, básicamente por digamos, tu conocimiento de estar viviendo allí.
Esto es preocupante, definitivamente. Digo, como, Todo es como preocupante. Cono Sur, digo, pero digo, esta Todo es última parte preocupante. también. Pero por otro lado, digo, quiero analizar un poco en la cuestión social y en cómo se fueron dando las cosas. Alguna vez lo hemos hablado, la diferencia entre lo que fue la salida de Dilma Rousseff, el modo en que se dio y verdaderamente quiénes eran los que la estaban juzgando y qué era aquello por lo que se la juzgaba, y esto de Lula hoy. Digo, ¿de qué manera se hace o cómo se hace para que aquellos que están juzgando sobre los que son juzgados tengan cierta credibilidad o tengan algo de credibilidad cuando sabemos que muchos, sobre todo dentro del Congreso del Brasil, son personas que están involucradas también en casos de corrupción que en algún momento saltarán, supongo yo? No, y van a saltar. Vos fíjate que el propio presidente de la Cámara de Diputados, cuando fue el caso Sí. de Dilma Rousseff, está preso. Claro. Eduardo Cunha. Es verdad, es verdad. Un corrupto. Y si vos decís, y Temer, otro corrupto. Lo que ocurre es que, por algún motivo en particular, la gente no está saliendo hoy a la calle para pedir que Temer se vaya. Y no lo quiere nadie. Temer es el segundo presidente más impopular de la historia del mundo. Sí. El primero fue Nerón cuando prendió fuego Roma. Que tiene un 3% más o menos de Sí, aprobación, con suerte. Pero ¿por qué la gente no sale? Porque económicamente está mejor. Es cierto lo que decía Nicolás del tema del desempleo. Es el único indicador que está muy mal todavía. No lo atribuyo solamente a la reforma. Yo creo que la reforma fue buena en algún sentido y carente en algún otro. Pero de cualquier manera, ¿por qué la gente no sale? Porque siente que el proyecto económico está bien, a pesar de que hay el mismo problema que aquí de la falta de superávit fiscal. Brasil no está bien, tiene una deuda muy grande en relación al Producto Bruto Interno. Sí. Pero no hay masivas salidas porque la gente está cansada, además. Vos fíjate que el propio Lula, cuando fue la sentencia en primera vuelta, en ese momento lo que se observaba era 500.000 personas en la Avenida Paulista, Sí. defendiendo a Lula. A Lula, sí, sí, sí. Cuando viene la Recordamos sentencia aquellas- en segunda instancia, el Sí. 24 de enero, ya había 150.000 personas. Claro. Y cuando fue la dictaminación de la prisión efectiva de Lula, había militantes que son los que lo van a apoyar siempre en el sindicato. Que fueron No los que había llegaron hasta el gente sindicato. en la Avenida Paulista. Y pasé por la Avenida Paulista, vivo a 100 metros de la Avenida Paulista, no había gente. ¿Esto por qué? Porque la gente está cansada de salir, no a favor y en contra de Lula, no quiere salir más, salvo que haya alguna actitud que requiera eso. Y hoy en este momento no la hay. No, y Gustavo, pero también recordemos que semanas antes, en las caravanas de Lula, por ejemplo, por el nordeste, eran muy multitudinarias. Sí, ¿no? También absolutamente. hay movilizaciones y en eso también Brasil es un país muy grande, un país dispar en cuanto a los apoyos que tiene el Partido de los Claro. Sí, 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 Trabajadores totalmente. según la región, ¿no? Pero me parece que, y a mí me gusta plantear el eje central, ¿no? De cara al proceso electoral de octubre, la lógica sería que pueda participar Lula para que se exprese la sociedad y que Brasil, recordemos lo que era Brasil hace 4 Ahora, años. perdón, Sí. en eso te pregunto. Hagamos hipótesis. Lula se puede presentar, gana la elección, aparecen otras condenas y tiene que ir preso otra vez. No, 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 puede. no, ¿Cómo si- queda? no, Pero si por es eso, quiere ir, presidente- por eso Claro. quiere ir presidente, para no ir preso. Para no ir preso. Yo creo que quiere ser presidente por otras cosas. ¿no? Pero no puede, Nico, no puede ser presidente ¿Por porque qué? la ley la hizo él. Ah, no, estamos de acuerdo. Él No, hizo una la cosa ley es de- Que no se lo plantea- permite hoy porque está preso. Claro. Por eso también, digo, parte de esta encerrona, cuando dicen el PT no combatió la corrupción, yo creo que parte de lo que se está viendo de la desarticulación de la corrupción estructural en la política brasilera, de la cual yo creo que el PT, si hay que hacerle una crítica, es que no profundizó aún más. Totalmente No de acuerdo. romper esa patridocracia, pero parte de estas medidas, inclusive las tomó la propia Dilma Rousseff. La ley del en su- arrepentido. Perdón, Sí, pero todo si, ese- si- todo si este tipo de volvemos a cuestiones. tomar la situación de todos los miembros de la Cámara de Diputados, del presidente actual de Brasil, uno tiende a creer que no se desarticuló. No, a no, modo- no lo suficiente lo que yo digo. Aparte, si vos ves... O sea, ¿no? lo entiendo es que hay que garantizar cierto el- mínimo de gobernabilidad. No, bueno, pero acá es parte del problema del sistema electoral que tiene, ¿no? Que yo se lo pregunté a varios referentes del Partido de los Trabajadores. Digo, ¿por qué no avanzaron más al comienzo? Y él me decía el otro día, un importante ministro, cuando ganó Lula, nosotros teníamos solo 11 senadores. Era imposible gobernar. Digo, era imposible construir consensos, ¿no? Entonces, ahí es parte del problema que tuvo el PT, ¿no? Porque el PT siempre fue una minoría en cuanto a la representatividad en el Congreso de su alianza de gobierno, que por eso terminan destituyendo a Dilma Rousseff, cuando sus aliados, ¿no? Que son partidos acomodaticios, para decirlo de una manera, vieron la oportunidad, terminaron destituyendo a Dilma, sin justa causa, es lo que nosotros analizamos, de un Brasil
que se había transformado en un actor global. Un Brasil que era parte de los BRICS, un Brasil que era casi la quinta economía del mundo. Mérito de Lula. Mérito de Lula. Sí. Mérito de Lula. Un Brasil Sí, que también. tenía 380.000 billones de dólares de reserva, Ahora, que era acreedor tenemos- del mundo, no deudor. Seguro, y hoy pero está en digo, crisis. Tenemos esa cuestión de una balanza, ¿no? En la que empieza como a desbalancearse la cuestión hacia otro lugar. Porque en el mismo país en el que pasó esto y en el que Lula logró que esto sucediera e instalarlo de esa manera en el mundo, tenemos los hechos de corrupción de la región probablemente más contundentes, y estoy pensando solamente en la causa Odebrecht, que es una de Pero todas, lo ¿no? que es importante decir, cuando yo no voto allá, soy residente, pero Sí. no puedo votar, del primer gobierno de Lula al segundo, si hubiera sido brasileño, lo hubiera votado Lula. A pesar de que en el primero tenía miedo. Lula fue un presidente violinista. Asume con la izquierda y ejecutó con la derecha. Respetó los contratos. Le hizo ganar muchísimo dinero a lo que él decía las élites, inclusive las Sí, bancarias. Sí, Lo que pasa es que la popularidad no se puede mezclar claro. con la impunidad. Entonces, si vos decís, Lula hizo el mejor gobierno para todos los pobres, es cierto. Colocó gente a estudiar en las universidades, tengo alumnos que trabajan hoy en la universidad y que estudian en la universidad por programas de Lula y del propio Fernando Haddad, ProUni, fenomenal. Se Sí. fue con 83% de aprobación, inclusive mía. Fenomenal. Ahí aparecen un montón de cosas. Eso no le quita que haya sido popular y que haya sido un buen presidente Claro. si él cometió algún delito. Y eso es lo que la justicia Claro. deberá evaluar. Pero estoy de acuerdo de nuevo con Nicolás en que el Partido de los Trabajadores le faltó profundidad porque parte del partido era corrupto. El propio José Dirceu, una personalidad importantísima en el gobierno de Lula, está preso. Ahora, en prisión domiciliar, va a volver a la prisión en los próximos días. Pero si no fuera por la ley del arrepentido que promulgó Dilma, hoy no estarían como están. Les quiero agradecer enormemente que hayan estado Sí, aquí. muchas gracias a Es ustedes. muy enriquecedor además cuando uno habla con gente que conoce por dentro las cuestiones, Y con respeto, entender. y con respeto. mucho Sin golpes respeto. bajos. Sí, por supuesto.